Nota biográfica. César Abraham Vallejo Mendoza, o mejor conocido como César Vallejo, es sin duda el poeta más importante y trascendental de nuestro país, ya que gracias a sus obras ha logrado establecerse como un poeta universal. Sus poemas han calado en la conciencia de todo lector. Su lucha, su gran sensibilidad y su profunda melancolía han sido el motor y fuente de inspiración de sus obras magistrales. Queda en cada uno de nosotros resaltar y honrar su memoria, sabiendo un poco más sobre su vida, sus anhelos, su lucha y destacando lo mejor de este magnífico poeta peruano, que sin duda es motivo de orgullo nacional. Continúe con nosotros en este recorrido por su vida, sus obras y sobre todo su obra teatral Colacho Hermanos. La infancia y el hogar de César Vallejo. Nació el 16 de marzo del año de 1892 en un pueblito llamado Santiago de Chuco, al norte de Trujillo, en Perú. Proveniente de una familia numerosa, era el menor de 11 hermanos. Su madre, doña María de los Santos Mendoza Burrionero, y su padre, don Francisco de Paula Vallejo Benítez, marcaron en él una profunda identificación indígena y una fuerte convicción religiosa por sus antecesores, siendo uno de sus abuelos sacerdote. Cursó su primaria en el centro escolar número 271 en el mismo Santiago de Chuco. De su etapa escolar se resalta sus altas calificaciones, hecho que motivó a su familia para que continuara sus estudios secundarios en el Colegio Nacional San Nicolás de Huamachuco. César Vallejo siempre corregía sus trabajos, era muy riguroso consigo mismo, lo cual en cierto punto era beneficioso porque con ello conseguía la excelencia, pero también lo llevaba a profundas dudas sobre sus capacidades. De su infancia se puede resaltar la gran admiración por el rol de su madre, figura trascendental en sus obras. Ella configura el calor de hogar, el amor, el cuidado, y sus escritos muchas veces la relaciona con los utensilios característicos del fogón del hogar. También reitera en sus obras las rutinas religiosas que realizaban cotidianamente, como el hecho de rezar al alborear o por el atardecer, así como los juegos, en especial con aquellos hermanos más contemporáneos, como se detalla en el poema que le dedica a su hermano Miguel. Resalta también la figura paterna como el encargado de proveer todo lo necesario a todos los miembros de la familia, y siendo la esposa la compañera fiel y sostén de esta misión. Pese a las grandes carencias económicas, César Vallejo añoraba el calor del hogar, y cada vez que podía, ya en su juventud y adultez, retornaba a su tan amado Santiago de Chuco para disfrutar de la compañía de sus seres queridos. La vida universitaria de César Vallejo. En el año de 1910 se inscribió en la Universidad Nacional de Trujillo en la especialidad de letras. Después de unos meses se le acabaron sus ahorros y tuvo que volver a su ciudad natal. En 1911 viajó a Lima y se inscribió en la Universidad de San Fernando, en la Facultad de Medicina, pero no llegó a terminar su carrera. No se sabe cuáles fueron los motivos que llevaron a que tome esa decisión. No se sabe si fueron por motivos económicos, que no le gustó la carrera. Después de ello, consiguió un trabajo como profesor. En 1912 volvió a Trujillo y retoma sus estudios en letras en la Universidad de Trujillo. Para solventar sus estudios, trabaja como profesor. En 1915 logra su grado de bachiller en la Universidad de Trujillo, con su tesis llamada El romanticismo de la poesía castellana. También obtuvo su doctorado en letras en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Durante los periodos de tiempo que dejaba suspendidas sus labores académicas, trabajó en una empresa azucarera, donde presenció de cerca la explotación de los indígenas, quienes realizaban arduas labores con un pago mínimo. César Vallejo y el Grupo Norte.
César Vallejo formó parte de una agrupación conocida como Grupo Norte o Bohemia Trujillana, conformada por un grupo de eruditos de la época, y también compartían un gusto por el arte. Entre sus personajes más ilustres destacan José Eulogio Garrido, Víctor Rabulaya de la Torre, Ciro Alegría y Antenor Rego, siendo el último quien invitó a Vallejo a unirse a la agrupación. Fueron preconizadores de la independencia cultural, literaria y artistas, formando un levantamiento erudito de grandes resultados en los sucesos de la Concepción, por su fuerza renovadora y progresista. Este grupo ayudó mucho a César Vallejo, haciendo que su estilo literario mejorara con el pasar de los años y que sus obras literarias persistan con una gran relevancia, logrando desarrollar en las técnicas nuevas, además de entender ideologías diferentes que denunciaban desigualdad que sufrían los ciudadanos del país, luchando por los más olvidados y vulnerables. Él quería igualdad para todos como una buena persona y un buen literario, utilizando los principios de la justicia, y por esta razón, en su adhesión de este grupo marcó un antes y un después en la literatura. En septiembre de 1918 falleció el director del Colegio Barros, donde César Vallejo logra ser director. Luego de un tiempo se publica el poema Los Heraldos Negros, donde sus poemas transmiten dolor y culpa. Al perder a su madre, lo empuja a regresar en 1920 a Santiago de Chuco, donde es acusado injustamente de un robo e incendio de una vivienda del poblado, correspondiente al núcleo familiar de Calderón Santa María. César Vallejo pasó 112 días en prisión, donde el 24 de diciembre del mismo año gana el segundo premio con el poema Fabla de Gesta, de la Municipalidad de Trujillo. Lo anecdótico de este hecho es que el concurso se declaró desierto, porque Vallejo participó ocultando su nombre con un seudónimo, con el objetivo de ofrecer equidad al concurso, y todo ello estando aún él en prisión. César Vallejo salió de la cárcel con libertad condicional. Luego él viaja nuevamente a Lima, donde publica su relato de corte genial Más allá de la vida y la muerte, donde ha sido galardonado en el concurso literario. Con el dinero del concurso, logra costear sus nuevas publicaciones. En octubre de 1922 se publica el poemario Trilce, poemario que se extiende a lo largo del tiempo por su amigo Antenor Orrego, y la mayor parte del escrito de este poemario fue en su etapa en la cárcel. El 16 de mayo de 1923 aparece Fabla Salvaje. La intriga gira en torno a la repentina locura de una campesina, Balta Espinar, que se siente acosada por un ser fantasmal. Como resultado de esta psicosis, golpea a su embarazada, huye de la casa y termina parado en un acantilado. Para evitar retornar a prisión, sabiendo que el proceso por un error administrativo se podría reabrir, se enrumba con destino a Europa, haciendo una bolsa de viaje, cobrando deudas en el magisterio y con la ayuda de algunos préstamos decide viajar a París. Vallejo en Europa. Vallejo llega a París un 13 de julio de 1923. París lo deslumbró tanto que se refirió a esta ciudad como algo maravilloso, lo más bello que Dios ha creado, ha hecho en la tierra. Para él significaba que realizó el sueño del hombre culto. Aunque su estadía no fue la más privilegiada, pues experimentó pobreza económica y de lengua. Pasó muchas penurias. Sus ingresos que obtenía como traductor en el diario El Norte de Trujillo y otros artículos que escribía no le eran suficientes para solventarse. En esta ciudad conoce a su esposa llamada Georgette, que se convirtió en una figura clave tras la muerte de nuestro poeta, ya que gracias a ella se pudo dar a conocer sus últimas obras póstumas. Vallejo realizó 2 viajes a la Unión Soviética, el primero en octubre de 1928 y el otro en octubre de 1929. Ya en tierras rusas aprovechó para hacer reportajes, escribir crónicas y tomar apuntes, todos ellos relacionados con el experimento socialista.
A su retorno funda la cédula parisina del Partido Socialista. Gracias a la herencia de su esposa Georgette, embarca una serie de viajes a distintos países y ciudades que compartían su ideología política, pues fue expulsado del gobierno de Francia por su afinidad a la política marxista. En su estadía aprovechó para escribir el poemario en prosa. En España de 1931 crea el cuento Paco Yunca y su obra El Tuxteno. Es ahí donde ve la desastrosa situación que dejó la guerra civil. Su gran corazón lo conmueve tanto que ayuda a la causa republicana, que es a recaudar fondos para beneficiar a los más necesitados. España aparta de mí este cáliz. Fue uno de sus últimos libros que escribe, con gran esperanza de un gran cambio, de una mejora. En este libro muestra a la madre en su máximo esplendor, que es publicado luego de su muerte, que Vallejo fallece el 15 de abril de 1938. Definitivamente un poeta peruano con gran privilegio, que se encontró en un ambiente entristecedor, pero fuera de ello para él significó una gran inspiración. Emprendimiento cultural. El emprendimiento cultural se define como el accionar que intenta hablar de una persona emprendedora, es decir, tiene que ver con todo lo que la mente pueda crear y es inalienable, la cual desarrolla proyectos con participación activa, generadora de planteamientos estratégicos de trabajo para la formación de empresas competitivas. Para ello se debe contar con valores de empoderamiento de uno mismo. Dicho de otro modo, el emprendimiento cultural viene a ser una forma de hacer empresa donde su eje primordial es la creatividad artística, estando fuertemente relacionada con la música, el cine, las artes plásticas, la danza, el teatro y otras actividades relacionadas con el desarrollo de la cultura. Cultura y emprendimiento en nuestro Perú. El emprendimiento en el campo de la cultura en nuestro país genera oportunidades de hacer empresa o la realización de algún tipo de negocio a través de estas expresiones artísticas como es el teatro, el cine, la música, la literatura y la danza, destacando su identidad cultural. Un claro ejemplo es el grupo cultural Perú Negro, que se ha convertido en el más reconocido conjunto de danza musical afroperuana. En sus inicios, el conjunto Perú Negro no estuvo solo, pues estuvo acompañado de personajes de reconocido renombre, como Chabuca Granda, César Calvo, Guillermo Torday y el Chino Domínguez, y el magnate Luis Banchero. Y también el mismísimo presidente de la República de aquel entonces, Juan Velasco Alvarado, que ya para él simbolizaba un mensaje reivindicador, pues coincidía con la política nacionalista de su gobierno. Y gracias a Velasco es que Perú Negro puede mantenerse, pues su gobierno los apoya económicamente, reciben ayuda de parte del gobierno para mantener su vestimenta, para solventar los gastos de su local de ensayos, percibían también una remuneración. Todo esto duró hasta el año 1976. Coincidiendo con esta etapa de mayor producción en sus presentaciones y giras en el extranjero, usaban los colores rojo y blanco para los vestuarios, resaltando los colores de nuestra bicolor. Otro claro ejemplo de emprendimiento cultural es la tarumba, que nace a falta de políticas públicas que impulsen el desarrollo sociocultural y educativo por medio del arte y la cultura, desarrollando recursos por medio de la producción y distribución de servicios. Un punto importante que debemos resaltar es la reinversión de sus ganancias en la instrucción y aprendizaje de niños y jóvenes que se encuentran en eminente riesgo social, que a su vez provienen de zonas marginales y menos favorecidas. Esta reinversión es canalizada en los programas como el Circo Invisible y la Escuela Profesional de Circo Social. La tarumba transmite e incorpora una filosofía de vida para formar individuos comprometidos y responsables, donde sus vías de formación artístico se plasmen en el desenvolvimiento expresivo e ingenioso de cada ser, redimiendo valores como la cooperación y el trabajo colectivo, resaltando la solidaridad. Todo se desarrollará gracias a su perseverancia. Serán capaces de enfrentar sus miedos, palpar riesgos y enfrentar nuevos retos. En su estructura, elimina todas las diferencias
diferencias de género, cultura, raza y nivel socioeconómico, brindando una visión del mundo con múltiples posibilidades, aperturando la imaginación para la construcción de un mundo mejor. Concepto de un documental. Un documental es un producto u contenido audiovisual que busca aspectos de la realidad basada en acontecimientos, algo que sucedió en un determinado tiempo. Para hacer un documental es necesario saber sobre el tema, hacer una entrevista, hacer un guión y por supuesto tener una cámara para la grabación. La obra que nos compete es la obra Colacho Hermanos o Presidentes de América, que ha sido escrita por César Vallejo en 1934 y siendo una sátira teatral inspirada en el contexto que se vivía en esa época, una sociedad peruana que atravesaba crisis social, económica, política tras la caída de presidentes como Augusto B. Leguía y Luis Sánchez Cerro. Debemos señalar que no muestra como la mayoría de indígenas eran explotados por los políticos o por presidentes, y los cuales no muestran solidaridad y llegando a manipularlos a cambio de dinero. E incluso dentro del argumento de la época de la obra se relata la evolución social de dos hermanos, Bordel y Acidal Colacho, desde una aldea de la sierra llegando hasta la presidencia de la República. A continuación resumiremos los 6 cuadros de la obra. Dentro del primer cuadro, o el cuadro primero, en el inicio de la obra se desarrolla en una tienda de los hermanos Colacho, Acidal y Mordal, en una aldea llamada Taque, ubicada en los Andes. En el día en que se realizan las elecciones para diputados y es domingo, transcurriendo el día con el pasar de numerosas personas, de hombres y mujeres, como si fuera una día de feria. Así el Acidal está entretenido arreglando y atrayendo a los clientes para que la compra de mercaderías. Y en el transcurso de la conversación respecto al negocio con su hermano, los hermanos reciben la invitación de Silverio Carranza, alcalde de la provincia de Colca. Emocionados por la invitación, discuten qué es importante asistir porque les permitirá conocer gente importante, les servirá como para que les den recomendaciones, garantías, fianzas y prosperar en el negocio. En el segundo cuadro, la escena se desarrolla en el gran bazar de propiedad de los hermanos Colacho en la provincia de Taque, en la mina de oro de Cotaroa, donde se dedican a contratar peones para las minas y arrebatar las tierras a los indios horas mediante engaños y otros abusos. En la escena se presenta a Mr. Kennedy como gerente de la mina Quivilca Corporation, solicitándole 50 peones y señalándole que los horas siguen escapándose o muriéndose, faltando también mecánicos y obreros. Asimismo, Mr. Kennedy le pregunta a Cordel Colacho si el señor Luna, su prefecto de Colca, se porta bien en controlar a los peones o caso contrario cambiaría a su prefecto, considerando que lo único que quiere es cuidar los intereses de la mina, y ofrece a Cordel su ingreso a la política. En el cuadro tercero, en esta escena, los hermanos Colacho se consolidan como negociantes, debido a las minas cercanas al pueblo, y viven en una casa grande, con muebles y ambientes elegantes, y con el tiempo se convierten en patrones, mostrando bastantes irregularidades con sus paisanos. Asimismo, se menciona la propuesta de Mr. Kennedy que le hace a Cordel Colacho respecto a su interés para que asuma la presidencia de la República, lo cual no es creíble por parte de Cordel y se niega ante este hecho. En el cuadro cuarto se relata que al transcurrir las 10 de la noche aproximadamente, ya habiendo cerrado el negocio a los clientes, Mr. Kennedy y Cordel Colacho se encontraban compartiendo unos vasos de whisky, celebrando el viaje de don Colacho. Es así como en plena reunión se escucha un llamado en la puerta y en pocos minutos hacen su ingreso los empleados de Quivilca Corporation. Ellos engrandecen cada vez más al Yankee, para luego decidir a juguetear a la Rosada, resultando vencedor de dicho juego el gerente, quien ordenó mandar a llamarla para entretenerse con ella, con la finalidad de primero embriagarla y posterior a ello abusarla sexualmente. Al día siguiente, en la mañana, Mr. Kennedy despide a Cordel Colacho, a quien le indica cuáles serían los pasos a seguir para que logre llegar a su lugar de destino. Cuadro quinto. Una vez llegado a la capital, exactamente en la residencia política de Cordel Colacho, realiza un diálogo con Acidal, y a su vez es instruido por Zavala hasta que realizan su ingreso Trozo y Pachaca, logrando convencerlo para que eliminen al coronel Tequillas, siendo posteriormente objetado por Trozo, quien no está de acuerdo.
ante dicha propuesta debido a que ofrecen poca información respecto a ella. Es por esa razón que lo llevan hacia el sótano, con la finalidad de mantenerlo ahí. Luego ingresan el capitán Collazos y el coronel Toroto, quienes dan a conocer e informar su deseo e interés por ser parte y adherirse a la revolución. Luego de su retirada, ingresa camuflado el coronel Tequilla, quien estaba al mando del batallón y mostraba un gran deseo de estar al servicio y frente a la causa revolucionaria, para posteriormente hacer ingresar a una pareja de sirvientes, con el fin de que delaten el paradero del presidente Palú. Luego ingresa un grupo de personas de diferentes rangos para acordar los puestos políticos que asumirán cuando concreten la llegada al poder. Esta situación origina un fuerte altercado entre el doctor Segarra y el coronel Pando por asumir el cargo del doctor del Surco, quien objeta los ideales revolucionarios. Finalmente, en el cuadro sexto, Cordel Colacho se presenta como presidente electo, acompañado de su secretario Edecán y también de Roque. Como primera visita en su condición de presidente, Cordel Colacho recibe al doctor Soysadul. Llega con cigarrillos importados. A su vez, el presidente del Congreso por motivo de la lealtad de los parlamentarios. Y también el ministro de Justicia, impulsado por el conflicto de obreros al mando de Alberto de Suena. Cuando recibe la visita del ministro de Fomento, siendo este su hermano, Cordel opta por dejarle la presidencia y ceder el cargo de ministro de Fomento al general Chotango, sin la evaluación ni autorización respectiva, mientras él realiza un viaje urgente a Nueva York. Luego de lo ocurrido, Nuncio es recibido por el actual presidente. Asimismo, el monseñor de la localidad quedó sorprendido por el cambio de mandatario. Luego hace su presencia a la población, quienes reclaman por pan y trabajo, por lo que se le ordena al prefecto enviar armamentos para que estos sean reprimidos. Asimismo, ocurre el encuentro del general Natón, quien es el expresidente y tiene pensado un plan en contra del gobierno. Se da la retención de los hermanos Colacho y la asunción del general Colongo al cargo de presidente y Celar como secretario. 5 cuadros. En este siguiente análisis sobre Colacho hermanos o conocidos en el argot criollo como presidentes de América, viene a ser una obra satírica teatral escrita en 1934 por César Vallejo, la que postre fue publicada en versión completa en el año 1979, la misma que no pudo ser publicada en vida por el mismo autor debido a los rechazos de los editores de aquella época. Cabe mencionar que es la obra teatral más importante del autor. Vallejo hace drama en su obra Colacho Hermanos, donde describe que las ambiciones de estos hermanos es llegar a la presidencia de la República, y para llegar a realizarlo se esmeran en ser unos ciudadanos educados, de buena instrucción, pese a la ignorancia con la que contaban ellos. Y posterior a esto llega a lograr su experiencia en la política con el aporte del dinero de la empresa transnacional. Llegan a la capital, hacen proselitismo político y utilizando el movimiento revolucionario, Cordel Colacho logra convertirse en presidente de la República. En esta versión del teatro, Vallejo ridiculiza la vulnerabilidad del poder político de aquel entonces y menciona a los hermanos Colacho como personajes mamarrachos de las fiestas rurales, que pasan de tener un bazar vinoso a lograr poco a poco las estructuras del poder al palacio. El ascenso social de los hermanos quedó marcado por los manuales de costumbre y a la vez esto deja marcado que es una de las más tempranas manifestaciones de la literatura del dictador que encontramos en América Latina. Analizándose, se trata de un engaño de tema nacional en que desborda la fuerza satírica, la densidad psicológica, social y el rechazo humano mezclado de ternura espacial, como es en los grandes poemas de César Vallejo. Gracias. Buenas noches, el día de hoy nos acompaña para esta pequeña entrevista la licenciada Katy Noelia Madrid Castillo. Ella es licenciada en Educación Inicial con una especialización en Educación Artística y Promotoría Cultural. Licenciada Katy, muy buenas noches, gracias por su participación. Gracias a usted, señora Magali, por permitirme ser parte de este proyecto del que estoy realizando con sus compañeros y muy gustosa de poder aportar en algo con la entrevista.
Excelente, gracias. Bueno, iniciamos esta pequeña entrevista con la primera pregunta, que es una apreciación con respecto a la fuente o las fuentes de inspiración, a su consideración. ¿Qué cree que fue la fuente o las fuentes de inspiración para las obras de César Vallejo? A ver, por lo leído acerca de en mi tiempo de colegio y de formación universitaria, que sé de César Vallejo, creo que algo mucho tuvo que ver el tema del lugar donde él vivió. Pues él es una persona que ha vivido pues en un pueblo y tuvo que emigrar a la ciudad para poder hacer estudios universitarios, ¿no? Y digamos que este ritmo sociocultural en el que él ha vivido, ¿no? Le ha creado ese sentimiento, pues, ¿no? De poder escribir, ¿no? Y creo que mucho ha tenido que ver esto, ¿no? Ha vivido mucho, ha visto muy de cerca las injusticias que se han visto en el pueblo, ¿no? En su pueblo, sobre todo donde él ha vivido, en la ciudad donde él ha radicado, ¿no? Porque también tengo entendido que él ha pasado problemas fuertes, como de repente por ahí pasar por la cárcel, y en ese entonces, injustamente, ¿no? Le permitió poder escribir. Creo que también ha tenido que ver, porque él, saliendo de la cárcel, pues pudo escribir algo de algunos poemas, ¿no? Y ver sobre todo este tema de las injusticias, ¿no? Y creo que también algo que mucho ha tenido que ver en este tema es el lado que él tuvo esta inclinación que tuvo un poco por el marxismo, el comunismo, ¿no? Mucho ha leído de esto él, y se ha dejado mucho él influenciar por esto, ¿no? Y sobre todo, algo que considero muy importante para esta escritura, para la escritura de los poemas o las obras que él ha realizado, es que mucho ha tenido que ver el contexto cultural en el que estaba atravesando el país, ¿no? En este caso el Perú, ¿no? Incluso cuando estuvo en Francia y en París, también, ¿no? Por este tema de la Revolución Española y todo eso también. O sea, siempre ha tratado de ver el contexto en el que ha estado viviendo para que él pueda sobre eso escribir, ¿no? Y mucho también lo ha marcado esa fatalidad de la pérdida de su mamá y todo eso. No creo que han sido varias fuentes las que les ha permitido, pero mucho él ha tenido que ver con este tema de las injusticias, ¿no? De la injusticia que ha vivido, ¿no? El pueblo, ¿no? En este caso, mucho, incluso creo que también ha tratado él de relucir los problemas sociales que tenía nuestro país, ¿no? En muchas de sus obras. Gracias. Continuamos con la siguiente pregunta, y bueno, la final. Con respecto a la obra de Colacho Hermanos, ¿cuál cree que fue el mensaje de esta obra teatral? La lectura, esta obra teatral, creo yo, que tiene mucho que ver con esta situación en la que viven muchas veces, vivió en ese entonces, que es lo que él pudo observar, ¿no? Que siempre hay un poderoso que quiere tratar o el que no tiene, trata de buscar a los que tienen para que puedan surgir, ¿no? Y de alguna otra forma puedes tratar de comprar conciencias, ¿no? Que creo que es lo que se observa en la obra, ¿no? Porque esos hermanos tenían una tienda, y para que este comercio que ellos tengan en esa tienda pueda crecer, tuvieron que pues buscarse a personas que de pronto llegaron al pueblo y trataron de usurpar, coger las tierras, tratar de hacer una transnacional, ¿no? Porque llegaron a poder a trabajar estas minas en las que estaban en el pueblo de ¿no? De que siempre hay un intento de querer comprar conciencias, ¿no? Y ellos llegaron a ser políticos, incluso uno de los hermanos llegó a ser presidente, ¿no? De la República, sin tener estudios, sin poder nada, pero todo por dinero, ¿no? Con dinero pudieron ir escalando y lograron pues hacer una campaña política con este dinero que les dieron estas personas, ¿no?
estas transnacionales llegaron a poder ser poderosos y sin tener una preparación, pues llegaron a tener un cargo y lograron pues llegar a ser políticos, ¿no? Sin haberse preparado, ¿no? Y bueno, creo que el mensaje, lo que realmente esta obra lo que busca es eso, ¿no? Es ver la realidad de cómo siempre se busca hacer, entre comillas, querer hacer democracia, ¿no? Sin haber logrado realmente ver la situación real, ¿no? O sea, esta obra, creo yo, de Colacho Hermanos, tiene mucho que ver con esto de querer llegar al poder sin realmente tener las condiciones, ¿no? Como creo yo que es una forma de comprar conciencias, ¿no? Licenciada Katy, por su tiempo, por su participación y por dar su apreciación con respecto a esta obra. Le agradezco en representación de mis compañeros y muchas gracias. Buenas noches. A ustedes, muchísimas gracias por la oportunidad y éxitos en su labor, en sus estudios, en lo que vienen realizando. Les deseo muchos éxitos. Gracias. Buenas noches.